Empezaré siendo directo y claro. Los actores principales de la geopolítica son los estados y los imperios. Y hoy día no existe un único estado hispánico ni un imperio hispánico. Con lo cual, no hay una línea geopolítica única, clara, definida, ni una política exterior clara y definida que unifique a la veintena de naciones que hablan español, aunque creo que sería bueno hablar de las 8 naciones que hablan portugués y de su relación con el mundo hispano. Porque yo ya adelanto una cosa que han dicho unos cuantos geopolitólogos, algunos tan brillantes como el presente Marcelo Gullo, para el cual pido un aplauso, que está allí, por favor. Que consiste en entender que sin Brasil es imposible la unidad, por lo menos a nivel suramericano, después iberoamericano y más tarde iberófono, hispano en general. Y hay que tener en cuenta que, con sus más y sus menos y con sus críticas que podamos hacer, el gobierno de Lula da Silva y después de Dilma Rousseff intentaron establecer una ley del español en Brasil por el cual la segunda lengua de un país de 260 o 270 millones de personas iba a ser el español. Con lo cual, de facto, eso convertiría al español en la lengua de todo el mundo ibérico a nivel lingüístico. Y en esto hay que tener en cuenta que hay bastantes países iberoafricanos que hablan español y portugués. Con lo cual, abrimos el espectro geopolítico no a 500 o 600 millones de personas, sino a casi 900 millones de personas. Y eso inteligentemente se intentó hacer en el siglo XX 2 veces, 2 pactos ABC que hubo, por los cuales Chile, Argentina y Brasil se hubieran unificado para poder ser eso la puerta a una unificación mayor. Porque uno de los problemas que tenemos en España es que vemos la geopolítica de la hispanidad desde una perspectiva únicamente y exclusivamente española, cuando tenemos que abrir el espectro al resto de naciones que hablan nuestro idioma y que hablan otro idioma con el cual tenemos una intercomprensión mutua muy fuerte, como es el portugués. Y también es un error reducir el mundo lusoparlante solo a Portugal. Lo digo por las cuitas que tenemos con Lisboa ha mirado históricamente a Londres, Madrid ha mirado desde hace 3 siglos a París, aunque ahora los dos miramos a Berlín, a Washington y a Bruselas. Pero dicho esto, creo que es fundamental entender que al no tener un único Estado hispánico y que es muy difícil organizarlo a corto o medio plazo y por tanto no se puede tener un imperio con una sola línea geopolítica, con un único plan o unos únicos planes y programas definidos, es muy difícil hablar de una geopolítica de la hispanidad. Porque lo que habría que hacer es hablar de las supuestas geopolíticas que afectarían específicamente a cada nación hispánica, pero luego también ver si hay elementos comunes que afectan a todas. Entonces, para no extenderme en mi primera intervención, me voy a centrar única y exclusivamente en lo que creo que afectan a todas las naciones hispanas, porque cada una tiene sus peculiaridades, pero todas comparten algunas cuestiones comunes. La primera, y que es importante, es que todas ellas, y abro un pequeño paréntesis, la geopolítica es la lucha por los recursos, la lucha por la gestión del patrimonio interno, la lucha por el poder a escala internacional, pero existen también otros factores que afectan a lo geopolítico, como puede ser la demografía, como puede ser la lengua en tanto que tecnología de comunicación de millones de personas, que también se usa geopolíticamente, por supuesto los recursos, por supuesto el factor militar, por supuesto el factor comercial, pero también el derecho internacional y el uso que se hace ideológico de ciertos términos del derecho internacional. Y luego iré a ello. Vayamos primero con el factor demográfico. Y voy a tocar un tema espinoso, que es el de la inmigración. Cuando un Estado tiene un desarrollo que se basa más en el sector servicios, en la terciarización de la economía y menos en la capacidad de un programa de industrialización, y habrá algún economista en la sala que me dirá que todos los países que han alcanzado un alto nivel de desarrollo en un momento dado se centran solo en el sector servicios y no se industrializan, hay que tener en cuenta que esos países van perdiendo hegemonía geopolítica y otros que se van industrializando van creciendo. Marcelo lo explica muy bien en sus libros sobre la insubordinación fundante.
Por eso China crece y por eso incluso Estados Unidos, por un determinado proceso de desindustrialización que está generándose desde que se llevaron sus empresas al sureste asiático y a China, tiene problemas para competir como Estado-continente con un Estado-civilización de 1.400 millones de personas que se está levantando como un solo hombre contra aquellos que les habían dejado subordinados durante el famoso siglo de la humillación, que va desde las guerras del opio hasta la proclamación de la República Popular en 1949. Pues bien, no hay, quizás medianamente Brasil y un poco México, pero tampoco del todo, no hay ni una sola nación hispana que tenga planes y programas geopolíticos que partan de un proceso fuerte de industrialización para poder tener que decir algo a escala internacional. Y eso afecta a la inmigración por el tipo de inmigración que llega. Porque cuanto menos rico, poderoso y desarrollado a nivel industrial y tecnocientífico sea un Estado, el tipo de inmigrantes que llega es, y lo digo con comillas, y perdón si ofendo, de peor calidad. Es decir, básicamente, la gente que en el país de origen se quiere desechar. No recuerdo su nombre, pero hay un clérigo musulmán chiita muy famoso en el mundo anglosajón que vive en Canadá, que dice que la gente de los países árabes que llega a Europa es gente que no se quiere en los países árabes. Es gente desechada y que tendría que estar en la cárcel. Y eso afecta al mundo hispano y particularmente a España por un motivo. Porque España carece de una política exterior clara a muchos niveles desde hace prácticamente 2 siglos, si no más, y el tipo de inmigración que atraemos es una que se basa en la explotación de fuerza de trabajo barata y con poca tradición sindical en el sector servicios, que nos viene más a mano y que es más barata de explotar. Y que encima los metemos en guetos y ellos allí pues desarrollan unos tipos de comportamientos que son complicados. Eso ha pasado en muchos países europeos, eso ha pasado en Suecia, eso ha pasado en Francia muchísimo y está empezando a pasar en algunas ciudades de España, del Levante, de Cataluña, etc. Con lo cual, uno de los problemas de no tener una geopolítica clara, de no tener una política exterior clara, es el tipo de inmigración que se atrae. Si España tuviese planes y programas geoeconómicos de industrialización tecnocientífica fuerte, no atraeríamos lúmpenes, sino que atraeríamos otro tipo de gente. Pero al mismo tiempo tendríamos que discriminar, y sí, utilizo la palabra discriminar, para atraer otro tipo de inmigración culturalmente más afín. Y en vez de atraer marroquíes que por cultura siguen la Sharia, que es una ley incompatible con un país culturalmente católico como el español, tendríamos que atraer fuerza de trabajo hispana que culturalmente es más afín, hablan nuestro idioma, tienen nuestra religión y se pueden integrar mejor. Pero al mismo tiempo también tendríamos que tener un desarrollo económico que pudiera también atraer inmigración de calidad. Porque España tiene un problema demográfico, tiene un invierno demográfico y la inmigración es geopolítica también. Y por eso hay que saber muy bien qué política exterior se tiene, qué política económica se tiene, qué política migratoria se tiene y no convertir al Estado en cómplices de nuevos negreros como la ONG Open Arms, que rescata gente simplemente para llevarlos a Europa y que sean explotados en sentido de esclavitud y que sean guetizados. Por tanto, creo que seriamente nos tenemos que replantear como una cuestión geopolítica la inmigración y empezar a pensar que necesitamos priorizar la inmigración hispana en España y una inmigración de calidad en base a un desarrollo, en términos marxistas, de las fuerzas productivas que nos permita dejar de ser un país de camareros y que atiende, como pasa en Santa Pola y en otras localidades del Levante español, a clase obrera francesa, alemana o inglesa que vienen aquí a practicar ese maravilloso deporte que es el balconing. Por lo cual, hay que tener en cuenta esto, la inmigración es geopolítica. La cuestión de la lengua también es geopolítica. Porque es verdad que el español es, hoy todavía, el segundo idioma nativo más hablado del mundo después del chino mandarín. Y el tercero, supuestamente, en totalidad de número de hablantes. Aunque yo ya adelanto una cosa. Sacarte un título de inglés no es sinónimo de que hables bien inglés. Ni siquiera tener un C1 o el C2 es sinónimo de que hables inglés. Simplemente hay más academias de inglés que imparten este título y el conocimiento que se tiene de la expansión internacional de un idioma muchas veces se mide por cuántos diplomas ha
dado el British Council en países que no son angloparlantes. Pero claro, cuando resulta que en España nos gastamos dinero público en traductores y en pinganillos para hablar lenguas regionales, que son muy respetables, pero que tecnológicamente no pueden competir con un idioma imperial civilizatorio como el español, tenemos también un problema geopolítico. Y algún fundamentalista democrático dirá, bueno, pero en Suiza no hay problemas porque se hablan 4 idiomas, el francés, el alemán, el italiano y el romanche, que es una suerte como de idioma autóctono suizo. Pero aquí hay trampa. En primer lugar, porque Suiza realmente, por el que lo habla más del 70-75% de su población, es un país germanoparlante. Es un país de la esfera de la germanidad. Y en segundo lugar, no existen fuerzas políticas en Suiza que utilicen el romanche, el italiano o el francés como ariete político para dividir el Estado. Es decir, no hay una fuerza que diga los franco-suizos somos una nación oprimida por los germanos suizos, Ginebra tiene que ser la capital de nuestro Estado, tenemos que tener derecho de autodeterminación. Y eso también es geopolítica y es geoeconomía, porque los partidos políticos que en España utilizan las lenguas para separar España, para balcanizar España, para que nos convirtamos en una nueva Yugoslavia, en una nueva Unión Soviética o en un nuevo imperio austrohúngaro, pequeño paréntesis histórico que hago, la caída del imperio austrohúngaro fue una de las mayores crisis geopolíticas de la historia y está muy poco estudiada, y religiosa también. Cierro paréntesis. Cuando se utilizan las lenguas regionales para separar a españoles y existen partidos con representación parlamentaria que están cobrando dinero público de todos los que estamos aquí para defender que yo como madrileño no puedo decidir sobre la unidad de España y que solo los españoles censados en municipios catalanes pueden hacerlo, tenemos un problema geopolítico. Porque los partidos que defienden el derecho de autodeterminación, que es en realidad un privilegio de secesión, y que fue el causante de la bancarrota de Yugoslavia y de la Unión Soviética y de Checoslovaquia, tenemos un problema porque la disolución de España en el proyecto de la Europa de las euroregiones es algo que está ahí, palpable, evidentemente. Y a las grandes potencias les va a ser más fácil negociar sus planes y programas geopolíticos con estados pequeños antes que con estados medianos o grandes. Pero esto no solo afecta a España, esto también afecta a Bolivia, estado plurinacional, cuando hay un indianismo nacionalista aymara en el sur buscando la secesión. Y también ocurre en Argentina y Chile cuando hay un separatismo mapuche que busca convertir la Patagonia en un protectorado británico. Y digo bien, protectorado británico porque la principal ONG mapuchista, la Mapuche Nation, ¿dónde tiene su sede? En Bristol, en Inglaterra. Y como el separatismo es una cuestión geopolítica, ¿dónde está Puigdemont cobrando su sueldo? En Bruselas, no en Moscú, ni en Pekín. Está en Bruselas, en el corazón de la bicha que se llama Unión Europea, al que habría que llamar Cuarto Reich, realmente. Por tanto, como las lenguas son geopolítica y nadie está en contra de las lenguas regionales, pero el separatismo es geopolítica, creo que debemos plantearnos seriamente en España, y hay que tener en cuenta que hay un partido en el gobierno que se llama Sumar, que defiende el derecho de autodeterminación, el defender públicamente la ilegalización de todos los partidos políticos que defienden el derecho de autodeterminación. Y perdón si sueno tosco con lo que voy a decir, porque un español que defiende el derecho de autodeterminación es un traidor a España. Y desde una perspectiva progresista, socialista, incluso es un traidor a la clase obrera española porque está defendiendo privatizar territorio, acabar con la caja única de la seguridad social y acabar con la hucha de las pensiones de nuestros trabajadores cuando se jubilan. Por tanto, si hay algún socialista o comunista que defiende el derecho de autodeterminación, yo lo siento, pero eres un hijo de puta. Y en tercer lugar,
hablemos de otro factor geopolítico importante, que es el último que quiero mencionar y que es común a todas las naciones hispanoamericanas. Santiago, espérate que hable yo para que nos detengan y nos desalojen, joder. ¿Nos van a detener? Bueno, no pasa nada. Si la policía está conmigo. Sí, no, a él lo que le preocupa es que no le habrá dado tiempo a hablar él. No, ya estoy terminando, Rubén, no te preocupes. Si tengo muchas ganas de escucharte. Si vuelve a decir una cosa como hijo de puta, Tiene que ver yo me levanto y me voy, ¿eh? con los bloques geopolíticos que se están formando. No, para eso estás aquí de moderador. Santiago, tengo que llamarte al orden a petición de don... No, déjame que termine, por Dios. No, a petición de don José Antonio, Punto tengo que de orden. llamarte al orden por el empleo del término hijo de puta. No. Bueno, Ustedes emplean ese término, yo me voy. No he venido a que se insulte a nadie. Estamos debatiendo. Sin ira et estudio. ¿Vale? Y te quedan 5 minutos. Por cierto. bueno, yo creo que es una expresión que, como diría aquel, hay que decirlo más. Pero bueno, termino. La otra cuestión son los bloques geopolíticos que se están formando. Estamos en una Segunda Guerra Fría en la que igual se enfrentan el bloque que lidera el mundo anglosajón, que es el de la OTAN y la Unión Europea, el G7, y el bloque que están empezando a liderar realmente la República Popular China, en menor medida Rusia, que son los BRICS, que están extendiendo un proceso que veremos si se culmina o no de desdolarización del planeta. Porque el dólar no es una el dinero fiduciario dicen que no vale nada, pero el dólar vale lo que vale por lo que Estados Unidos vale como imperio. Es una moneda imperial. Y la Pax Americana tiene que ver con esa moneda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no existe un tercer bloque, una tercera posición, diría Perón, hispana, que sea alternativa a los BRICS y a el mundo anglosajón de la OTAN, de la Unión Europea y del G7. Y cuando vemos que en esa Segunda Guerra Fría el campo hispano es un campo de batalla, pues nos damos cuenta de lo fundamental, que es la defensa de la hispanidad a medio y largo plazo. Porque sí tiene razón el embajador Zorrilla en que a lo mejor somos unos San Juan Bautista que no veremos en vida lo que venga después de lo que nosotros estemos haciendo ahora. Pero hay que tener en cuenta que en Brasil, Lula da Silva ha orientado el país a liderar los BRICS. Y en Argentina, Javier Milei se quiere ganar la presidencia dolarizando la economía y subordinando más a Argentina a Estados Unidos. Con lo cual, y con esto ya termino, hay que pensar a lo grande, no hay solo que pensar en términos nacionales, tenemos que pensar que somos parte de una civilización no reconocida como tal y tenemos que pensar que en este siglo XXI y en el próximo, el siglo XXII, hemos de pensar en un sentido civilizatorio, como hacen los chinos o como hace la India, y que, por tanto, hay que elegir dos opciones. O vamos a una segunda balcanización indigenista, incluyendo aquí a los autodeterministas en España, o vamos a una gran unidad, a una nueva reunificación, porque si no, en lo que queda de siglo y en el siguiente, en vez de unidos, nos van a ver dominados de nuevo y peor que antes. Así que por lo menos os lo planteo para que os lo penséis. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago.